En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Nuevamente reunidos con Tere. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Preguntas. Pero antes de preguntar, que yo sé que traes preguntas o dudas, pidamos al Espíritu Santo que venga Él y que nos ayude y que sea Él que nos guíe, nos dirija y que llegue a buen término la obra que Dios nos ha encomendado. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender. La lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe su divina intercesión ante su Hijo, al igual que Santa Margarita María Lacoque, para que intercedan por nosotros y que Dios, nuestro Señor, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio por cada like, por cada suscriptor, por cada vista, o que se haga la voluntad de Dios, más no la nuestra. Le pedimos, Santísimo Padre, Dios Todopoderoso, te pido, Señor mío, que purifiques mi corazón, purifica mis labios, para que pueda comprender la palabra que hoy nos quieres enseñar y pueda proclamar digna y rectamente tu santísima palabra a todos nuestros hermanos y a todos los que están escuchando. Haz de sus corazones una tierra fértil para que puedan entender la palabra que tú nos quieres enseñar el día de hoy. La honra, la gloria para ti, mi Señor, siervo inútil soy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, preguntas o dudas antes de... Buenas noches a todos. Bueno, primeramente, antes que nada, esta semana estuve pensando mucho y siempre me sorprende que siempre como... Yo creo que Dios nos conecta, ¿verdad? De qué tema vamos a hablar. Pero el día de hoy me preguntaste me preguntaste sobre la vida y yo te dije que si podíamos hablar de eso, ¿verdad? Y me dijiste, sí, vamos a hacer un tema sobre qué es la vida. Y yo te dije, ¿qué es la vida y la muerte? Lo que pasa es que en estos días pasados yo estuve mucho como analizando a qué venimos a esta vida. Solamente a comer, a dormir o a morir. Pero también me quedé pensando y reflexionando. Dije, o sea, venimos a eso, pero debe de haber algo más, ¿no, Andrés? Algo más en lo que tenemos un propósito de vida. Todos traemos un propósito en la vida. Pero creo que no nada más es también solamente tener hijos, tener una familia. Creo que hay algo más todavía. Y no sé si cuando muéramos empezamos realmente a vivir o podemos empezar a vivir desde aquí, en esta vida que estamos. Mucha gente le llama el propósito de vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Yo ya estaba oyendo un predicador y el predicador decía que, dice, pues Dios no pudo haber dado un propósito de vida. Dice, porque digamos que Dios te da un propósito y cuando lo cumples después, qué aburrido es la vida, ¿no? Ya cumpliste el propósito de Dios, ¿ahora qué vas a hacer? Pero en realidad es así. Cuando tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, crees todo este tipo de mentiras a todo este tipo de personas. El Señor decía, y tenía multitud por lo que se veía, tenía gente que lo estaban oyendo, decía, la vida fue hecha, es grandísima, el mundo es grande. Tú tienes hazte propósitos en la vida, quieres estudiar, estudia. ¿Quieres comprar una casa? Hazte el propósito, compra la casa. ¿Quieres un buen empleo, un buen salario? Hazte el propósito, prepárate. ¿Quieres un buen cuerpo? Prepararse, hacer el propósito y cada día son propósitos y propósitos de la vida. Uh-huh. Diviértete, prueba de todo lo que hay en el mundo, todo lo que el mundo te ofrece. No te lo vas a acabar. Te vas a morir y no vas a alcanzar a probar todo lo que el mundo te ofrece. Pero cuando te mueras, pues te vas con la satisfacción de que aprovechaste al máximo tu vida. ¿Será eso aprovechar el máximo para el ser humano, para la persona del mundo?
Yo creo sí. Para el hombre de Dios, yo creo no. Creo que hay un propósito que Dios hace y primeramente la iglesia lo que nos enseña es que la muerte no existe. Simplemente, sencillamente, tú eres trasladado. Bueno, vayamos otra vez hasta atrás al libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, donde empieza toda la creación, donde empieza todo. Y vamos a ver qué Dios nos enseña el día de hoy. En realidad, nomás venimos a tener hijos y morir. Yo creo que no. Génesis capítulo 1, versículos del 26, 27 y 28. Y habla, Señor. Que tu siervo siervo escucha. Entonces dijo, ahora hagamos el hombre, se parecerá a nosotros y tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo. Hombre y mujer los creó, y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Empieza Dios y crea al hombre, dice primeramente a semejanza de él, a semejanza de Dios. Dios tiene voluntad propia, Dios puede decidir entre lo bueno y lo malo, Dios es perfecto y dice que no es a semejanza de él. Entonces cuando nos crió, pues éramos a semejanza de Dios, vivíamos bajo la gracia de Dios, hace hombre y mujer y le dice se multipliquen. ¿Qué es lo que está formando? Pues la familia. El primer propósito de la vida, una familia en la que tú, como hombre, pues te puedas reproducir. ¿Con qué? Con la hermosa pareja que Dios te dio como mujer. Y multiplicarse, pero no solamente eso. Multiplicarse ¿para qué? Para que den alabanza y gloria a Dios. Es el primer propósito. Cuando tú haces esto correctamente, vives bajo la gracia de Dios. Pero después, un capítulo después, o 2 capítulos después, como Dios nos da la libertad de hacer y escoger lo que queramos, o sea, Dios no hizo robots para decir amar a Dios, ¿no? Dios nos da la opción de escoger. Si en el capítulo 3 caen en el pecado Eva y Eva se lleva a Adán entre las patas y terminamos perdiendo la gracia de Dios. Entonces lo que Dios nos había dado por gracia, de regalo, se nos fue quitado. Y miren el versículo 18 creo es lo que Dios le dice al hombre. Ahí en el capítulo 3, versículo 18 habla Señor. Que tu siervo escucha. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado. Pues tierra eres y en tierra te convertirás. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios formó el hombre de lodo, de barro, y nos dio su espíritu, el espíritu de vida. Pero ese barro se contaminó, quedó sucio a causa de la desobediencia. El pecado es desobediencia. A Dios, la gracia de Dios es obediencia. A Dios se le debe obedecer. Cuando se le desobedece a Dios, estás fuera de la gracia de Dios. Entonces, lo que Dios nos había dado gratis, ahora nos cuesta más, porque ahora tenemos que luchar para ganarnos el alimento a causa del trabajo. Por eso el hombre vive afligido. También ahora ya la mujer se metió al juego.
trabajar día, tarde, noche, y el diablo ya los tienta, así como tentó a Eva, pues los tienta todavía. ¿Cómo? Comprar, 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 gastar, 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 trabajar, trabajar. Es el círculo que el diablo hace. ¿Para qué? Para que no pienses en el propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida? Primeramente Dios, después de que cometemos ese pecado, nos va a echar fuera. Versículo 23 creo de ahí mismo, habla Señor. Que tu siervo escucha. Por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín de Edén y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido formado. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos los lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Palabra de Dios. Versículo 22. ¿Qué es el árbol de la vida? Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Y dijo, ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Había dos árboles, uno de lo bueno, de la sabiduría, de la ciencia, de lo bueno y lo malo, y el otro de la vida. Dios nunca prohibió, solamente le dijo, no coman de ese, pero el de la vida nunca se los prohibió. Pero sin embargo ellos nunca buscaron el árbol de la vida, se fueron por el árbol de lo bueno y lo malo. Entonces, al desobedecer a Dios, si ellos hubieran alcanzado el árbol de la vida, pues hubieran sido eternos, malos para toda la vida. El árbol de la vida que representa a Cristo nos da la vida, pero una persona que está en pecado no puede comer del árbol de la vida. Por eso en el Nuevo Testamento Jesús nos enseña que Él es el pan de vida, Él es el árbol de la vida, pero para comer ese cuerpo y esa sangre que nos da vida, necesitamos estar fuera del pecado. Por eso fue expulsado. Entonces el propósito de la vida, ¿qué es? Irnos purificando en este mundo al cual hemos sido arrojados con este cuerpo. Cuando sales expulsado del paraíso y vienes a un mundo difícil, es como tú, cuando tuviste a tu primera hija, pues ella estaba dentro de ti y ella se regocijaba ahí adentro, pues ya no tenía preocupación, ni qué iba a comer, ni qué iba a vestir, ni absolutamente nada. Ella era feliz, estaba bajo la gracia de Dios. Más o menos así es el paraíso. No te preocupas de nada, estás ahí, tienes alimento, lo tienes todo, tienes el abrigo, tienes clima caliente en el tiempo de frío y clima frío en el tiempo de calor. Estás bajo la gracia de Dios. Pero cuando sale de ti, cuando esa niña nace, automáticamente nace a un mundo de pecado. Y nosotros como padres les enseñamos ese camino. Los empezamos a hacer que hagan muecas, empieza el muchacho con caprichitos, entonces nosotros empezamos a destruir la gracia de Dios. Destruir la gracia de Dios. Por eso, así como tú tienes tu hijo y sale al mundo, a un mundo de soberbia, de vanidad, así fue la expulsión. Vinimos a este mundo de soberbia y vanidad, pero a veces nos preocupamos mucho por la muerte, por la vida. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte y la vida? Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Eclesiastés capítulo 7, versículo 1 nos enseña qué dice la palabra de la muerte y de la vida. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Vale más la buena fama que el buen perfume. Vale más el día en que se muere que el día en que se nace. Vale más ir a un funeral para ir a divertirse, pues la muerte
es el fin de todo hombre, y los que viven debieran recordarlo. Vale más llorar que reír, pues podrán hacerle mal al semblante, pero le hacen bien al corazón. El sabio piensa en la muerte, pero el necio en ir a divertirse. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces empezamos en un mundo donde unos son necios y otros son sabios. Y esa va a ser la lucha. ¿En cuál grupo quieres estar? ¿En de los sabios o el de los necios? Los sabios no se preocupan por la muerte, sino al contrario, hacen cuestionamientos, ¿qué habrá más allá? Porque la muerte no existe. Dice Dios, preocuparte más por la muerte, o hacer fiesta más por la muerte que por cuando naces. Cuando mueres pasa la vida eterna si te portaste bien, o a purificar tu alma si te portaste mal, o al infierno si realmente no quisiste nada de Dios. Pero cuando naces a un mundo, analiza tu vida y te das cuenta que has sufrido y pasas y vuelves a sufrir, y preocupaciones y nostalgias y sufrimiento, poquito gozo, sufrimiento, ese es el mundo. Pero vinimos a un mundo después de que salimos expulsados. Mira lo que pasó con Adán y Eva después de una expulsión en el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Adán y Eva son expulsados y empiezan a multiplicarse aquí en este mundo. Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 5. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El hombre se unió con su esposa Eva, ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín, y dijo, ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Palabra de Dios. Gracias. Gloria a ti, Señor Jesús. Ellos empezaron a hacer lo que Dios les dijo, multiplíquense, tengan hijos y multiplíquense, pero ahora están fuera del paraíso. Entonces ahora están llenos de pecado y gran parte también espiritual de Dios. Tienen 2 hijos y los hijos empiezan a hacer lo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, llevarle fruto y fruto en abundancia a nuestro Padre. Pero si nosotros no le llevamos, ¿cómo nuestros hijos le van a llevar? Primer propósito de la vida, y te lo enseña la Biblia, darle honra y gloria a Dios por todo lo que tú tienes, y enseñar a tus hijos a darle honra y gloria a Dios por todo lo que tienes. Yo le decía a mi hijo ahorita que estaba comprando su camioneta, compró una camioneta muy buena, de lujo y todo lo que tú quieras. Le dijo, pero esta camioneta que no sea para presumir, que no sea para que te levante tu soberbia y digas tú que tú puedes. No, que sea la honra y la gloria para Dios. Que tú, sin ser muy apegado a las cosas de Dios, mira lo que Dios hace por ti. Y analizar. Úsala para la gloria de Dios. Enseñamos a nuestros hijos a hacer eso para que ellos hagan lo mismo. Eso es darle... Es el primer propósito de la vida. El primer propósito de la vida es ese, darle honra y gloria a Dios. Pero pues ya vienen hijos buenos a hijos malos. Y las cosas malas van a querer matar a las buenas. Segundo propósito de la vida. Permanece con gente que tenga el mismo pensamiento que tú, para que no vayas a cambiar. Dice el libro de Corintios, las malas amistades corrompen a las buenas costumbres. No te corrompas, es corruptir, es como el metal, cuando le entra poquito óxido y empieza a correr el óxido y hasta que lo pudre por completo. Entonces no te corrompas, permanece con la gente que
con la gente que tiene el mismo pensamiento que tú, de seguir adorando a Dios. El segundo propósito, permanecer en grupo con las personas que permanecen a Dios. ¿Qué pasa con aquellas personas que no siguen el propósito de Dios? ¿Cómo las puedes identificar? Este versículo que leíste primero, de nuevo léelo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El último. El último. Creo que era el 4 o el 5. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. ¿Le da una atrás, verdad? Sí, ahí está bien. Primer propósito, la primera cosa de una persona que está alejada de Dios, no le lleva las ofrendas que le debe llevar a Dios, le da las miserias, lo que le sobra, lo que no le gusta, lo que nomás por cumplir. Yo vengo a la misa nomás por cumplir, después no hago lo que Dios me manda. Esas son miserias. Y después te van las cosas mal y te enojas con Dios. Una persona que está alejada de Dios, que no hace las cosas de Dios, su primera característica va a ser enojarse. Y síguele del 6, dale hasta el 10. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vinimos al propósito de esta vida, tenemos el pecado, nacimos con ese pecado. Por eso mis hermanos protestantes me extraña cuando dicen, es que los niños no nacen con pecado, todos nacemos con pecado. Y el detalle del pecado está ahí, y está al acecho por ti, pero tú, dice Dios, si Dios lo dice, yo lo creo, tú lo puedes domar. Tú te puedes alejar de esa fornicación, de ese alcoholismo, de esa drogadicción, de esa prostitución, de esas malas palabras, de esos malos pensamientos. Si tú quieres, solamente te basta ser bueno, acercarse a Dios, vivir con la gracia de Dios, no importa qué. Pero si tú no te acercas a Dios y no te alejas de Dios y estás alejado de Dios, el pecado te va a ganar. Tú no le vas a ganar al pecado. Y mira lo que pasa cuando el pecado te gana a ti y tú perdiste la pelea con el pecado y aún así tú crees que eres hijo de Dios. Mira lo que pasa. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor le dijo, ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra, que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste. Aunque trabajes, la tierra no volverá a dar sus frutos, andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vives alejado de Dios, vives con la cara de enojo, todo te molesta, estás disgustado, pareciera ser que todo te lo dicen a ti. Vas a la iglesia, está predicando el sacerdote y te parece que le decía un señor a la señora, ¿tú le dijiste al Padre de lo de nosotros? Yo ni conozco al Padre. Entonces, ¿por qué está hablando de mí? No, es que está hablando de ti. El Espíritu Santo te da el don de entendimiento para que entiendas en lo que tú estás fallando. ¿Cuál es el problema que tú tienes? Estás alejado de Dios, vives en enojo y vives haciéndole daño al prójimo, a tu hermano, al que está más cerca de ti. Porque tu actitud cambia, ya no tienes la actitud de Dios, ahora tienes la actitud de arrogancia. Y sin darse cuenta, ofendes a tus hijos, a tu esposa, a tus familiares, a los que están cerca de ti. Hasta matarlos
Físicamente puede ser, pero especialmente espiritualmente, porque tus hijos, tu esposa, tu esposo podrán tener fe en Dios, pero a ver la actitud tuya, tú les estás quitando esa fe, están cansados, terminan por aborrecer a Dios. Mira lo que es el versículo 14, ahí mismo habla el Señor. Que tu siervo escuche. Hoy me has echado fuera de esta tierra, y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia, sin poder descansar jamás. Así cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le contestó: pues si alguien te mata, será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una señal a Caín para que el que lo encontrara no lo matara. Versículo 22. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal Caín, que fue herrero y hacía objetos de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana que se llamaba Naama. Un día Lamec les dijo a sus esposas Ada y Sila: escuchen bien lo que les digo. He matado a un hombre por herirme, a un muchacho por golpearme. Si a Caín lo vengaran 7 veces, a mí tendrían que vengarme 77 veces. Y dicen los judíos que, bueno, es en el mito de los judíos que todavía Caín todavía anda vuelta y vuelta en este mundo sin poder encontrar la muerte, ni el descanso, ni la paz. El propósito de la vida es que encuentres el regocijo y la paz en Jesús, en la iglesia. Dios funda una familia para que tú seas bueno y te da las herramientas para que tú combatas al enemigo y no andes errante por este mundo. Si ese personaje todavía está vivo alrededor del mundo, imagínate estar en este mundo que a veces es fastidioso. Yo a veces le pido a Dios, a mí se me hace eterno la muerte, no llega, quisiera que llegara, pero no, todavía falta tiempo. Entonces solo Dios sabe. Ahora imagínate vivir una eternidad en este mundo donde hay odio, rencor, soberbia, vanidad, donde nunca estás feliz, al menos que estés cerca de Dios, que es el propósito de la vida. El propósito de Dios, que el hombre se rectifique en este mundo y recupere lo que perdió, el paraíso. Pero somos bien tercos. Y mira en el capítulo 6 de Génesis, creo que es el 6, sí, capítulo 6, ya los hijos de Adán le matan a Abel, que era el hijo de Dios, el preferido de Dios, lo mata los malos, lo mata Caín, pero Dios le concede otro hijo a Adán, se llama Set, y este tiene hijos, y esos hijos fueron los primeros que llamaron a Dios el Señor, lo llamaron así, Yahvé, el Señor, y Dios se complació con los hijos de Set. ¿Por qué? Porque le estaban dando la honra y gloria de ellos, pero llegó el momento que la tentación les ganó, y mira lo que pasó. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 5. Cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas. Entonces escogieron entre todas ellas y se casaron con las que quisieron. Pues el Señor dijo: no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne, así que vivirá solamente 120 años. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Se cansó Dios, se cansó, y dice: el espíritu ya no más vive más en la carne. ¿Lo va a recuperar? Nos dio espíritu y lo quiere para atrás, lo va a recuperar. ¿Por qué? Porque nos mandó para purificarnos aquí y recuperar lo que hemos perdido allá. Y le da una orden a Noé, halló complacencia en él, quiere destruir, creo que por el versículo 8 y 9, le da del 9 en adelante, le da una orden a Noé, que haya
se complace con él. Creo que es el versículo 9, habla el Señor. Versículo 9. Sí. ¿Del 1? Del 6, capítulo 6, donde estamos ahorita. Sí. 6. Okay. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Noé tuvo 3 hijos que fueron Sem, Can y Jafet. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. O sea, entre todos los malos siempre hay uno bueno y Dios destruye al malo, pero le da la oportunidad al bueno, siempre. O sea, el propósito de la vida es estar cerca de la gracia de Dios y Dios lo va a proteger, y no solamente a él, a su familia, porque ahí en el versículo 11 en adelante empieza a destruir, se enoja con la gente y habla, Señor. Que tu siervo escucha. Para Dios la tierra estaba llena de maldad y violencia, pues toda la gente se había pervertido. Al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, le dijo a Noé: he decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Construye una barca de madera resinosa, haz cuartos en ella y tapa con brea todas las rendijas de la barca por dentro y por fuera, para que no le entre el agua. Haz la barca de estas medidas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y le da a Dios, primeramente, le dice, se complace con Noé, su familia, son buenos. El propósito nuevamente, tratar de estar cerca de la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Lo manda a construir una barca. Y él la hace, sí, se llama obediencia. El que está cerca de Dios va a obedecer a Dios, no importa qué. La gente lo juzgaba loco porque nunca llovía. Sin embargo, él no le importó lo que la gente decía. Él obedeció a Dios. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. A veces nos da vergüenza con nuestros compañeros o nuestros hermanos porque ellos son del mundo y no queremos que nos juzguen, que estamos pegados. Nos da vergüenza que nos vean con la Biblia, nos da vergüenza que nos vean en la iglesia, nos da vergüenza decirle que nos juntamos en grupos para oír la palabra de Dios. Pero sin embargo Noé no, tenemos que ser como Noé. Y hizo la barca y se cumplió lo que Dios dijo, iba a destruir el mundo, lo destruyó, pero la familia de Noé se conservó. Nuevamente, ¿cuál es el propósito de Dios? Que el propósito que Dios te da en esta vida, la familia. La metió una barca por 40 días. Imagínate estar en una barca donde tus hijos no puedan salir para afuera, donde no hay televisión, donde no hay internet, donde no hay absolutamente nada, solamente estás tú y tu familia. Es un momento de sentarse a la mesa. ¿Cuántas cosas no habrán platicado ellos como familia? ¿Cuántas cosas no nos hace falta a nosotros sentarnos y platicar como familia? Donde no hay otras mujeres más que tu esposa, donde no hay más que tus hijos y los amas y los quieres y estás ahí y todo lo que han pasado, y dentro de esa barca, padre, Noé, madre e hijos. Noé representando a Dios, la mujer representando a María y la barca a Jesús, padre, madre e hijo. Y la paloma que sacaron por la ventana, el Espíritu Santo. Ahí está la familia de Dios. Y entre los hijos estás tú, estoy yo, están los que quieran estar dentro de la barca de Dios. Ahí va el propósito de la vida. Dios hace una iglesia. Cristo viene a este mundo y funda una iglesia. Y perdón que te interrumpa, pero creo que como Dios nos dice, siempre, Él siempre llega con nosotros, solamente nosotros
no lo dejamos participar, ¿no? Siempre somos como, si me vas a dar algo, te dejo entrar, ¿no? Si no, no te dejo entrar. Pero yo creo que ahorita que estabas hablando de eso de la barca, me recordé de hace poco, no tiene mucho. Tú sabes que aquí en Texas no nieva y te acuerdas de la nieve que hubo. ¿Cuántos días duramos pues sin agua y sin luz? O mucha gente preocupada, ¿qué vamos a comer? No podemos salir a comprar, no podemos hacer nada. Y sin embargo, como dices tú, o sea, uno lo tomó diferente, ¿no? O sea, no te preocupaste si tenías que comer, si tenías agua, si no tenías luz. O sea, realmente fueron cosas que no nos preocupamos porque sabíamos que, como vuelves a repetir, estás en la gracia de Dios y sabes que no te va a pasar y no te va a faltar absolutamente nada. Claro. Al contrario, o sea, vivimos momentos con nuestros hijos que a lo mejor no tomamos el tiempo, o a veces decimos, pido permiso en mi trabajo para estar contigo, o veo y te agarro un tiempecito. Y esa semana tuvimos todo el tiempo y no hubo preocupación de nada. No, fíjate, y mucha gente arriesgaba la vida por ir a comprar comida. Sí. Nosotros no salimos. Y sin embargo venía gente y nos traía de comer. Le traje esto, pasaba por aquí. No, porque no podía salir absolutamente, estaba todo completamente congelado. Pero nosotros, bendito sea Dios, ni se nos reventaron los tubos, ni hubo falta de agua, ni nos faltó luz, ni nos faltó clima. Todo estuvo bien, todo estuvo normal para nosotros. Bendito sea Dios, porque no movió su mano misericordiosa de nosotros. Pero es lo que Él hace. Por eso vale la pena estar con Dios, claro. Y combatir el pecado, tú lo puedes combatir, pero tienes que estar dentro de la barca de Dios. Dentro de la barca. Por eso Dios deja Cristo más bien, deja herramientas que tenemos que usar para poder estar bajo la gracia de Dios. Deja el bautismo para que te incorpores a esa barca, para que te metas dentro de la barca. Te deja la confirmación para que renuncies a Satanás por completo y aceptes a Dios. Te deja la confesión para que tu alma esté limpia lo más que se pueda, y para que entre más limpia esté el alma, más en gracia estás con Dios, más Dios habla contigo. Con Noé hablaba, con los otros no. Y Dios habla con el que está en gracia. Dice, ¿por qué Dios no me escucha? Porque ¿cómo estará tu alma? O sea, y nos deja todas esas herramientas. Jesús viene, nos deja su cuerpo y su sangre. Él es el árbol de vida. Allá los expulsaron para que no comieran el pan de vida. Acá Jesús dice, vengan y coman del cuerpo y la sangre de... ¿Te acuerdas cuando resucitó Cristo? Estaba un ángel sobre las piedras, sobre la piedra del sepulcro. La piedra ya había sido movida. Cuando fueron expulsados Adán y Eva, pusieron un ángel y una piedra para que no entrara nadie. Entonces todo Dios lo va componiendo. Pusieron allá, cuando fuimos expulsados, ponen una piedra para que no entres. Acá Cristo viene y da la vida por nosotros. Ahora la piedra se mueve para que tú entres y comas el cuerpo y la sangre de Cristo que te da la vida. Pero ahora la gente no quiere entrar. La gente piensa que el propósito de la vida es como en el capítulo 12 de Lucas. En el capítulo 12 de Lucas vienen muchas cosas. Por ejemplo, el propósito de la vida, muchos tienen miedo a la muerte, al que te va a matar, y no toman en cuenta a Dios. Más o menos creo que por el versículo 4 en adelante habla, o del versículo 5 no habla de la muerte, versículo 4, no temas a la muerte, no temas al que mata la carne, sino mata al que mata el espíritu. Creo que habla ahí. Vamos a ver eso. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. A ustedes, amigos míos, les digo que no deben tener miedo de los que pueden darles muerte, pero después no pueden hacer más. Yo les voy a decir a quienes deben tener miedo. Ténganle miedo al que después de quitar la vida tiene autoridad para echar en el infierno. Ténganle miedo a él. No se venden 5 pajaritos. Palabra de Dios. Primer punto, dice Dios, el propósito de la vida es no tenerle miedo a la muerte. Si tú vas por en gracia de Dios, si estás siguiendo el camino de Dios, si estás obedeciendo a Cristo, comer y beber,
de este cuerpo, de esta sangre, todos tienen vida eterna, confesar sus pecados, todas las cosas que Dios nos ha encomendado, vas en gracia, no tienes miedo a la muerte. El hombre, el ser humano, el que no está dentro de la iglesia, vive con el temor, con el miedo. Y Dios dice, no tengas miedo del que te va a quitar la vida de la carne. ¿La carne qué? El problema es el espíritu. Si tú te alejas de Dios, pues tú vas a ir al infierno en espíritu y lo vas a sentir como si lo tuvieras en la carne propia. Entonces, primer mensaje de Cristo, ponerse las pilas y empezar a purificar el alma antes de que te manden al infierno. Es duro, pero pues es la realidad, ese es el propósito de la vida. Tú tienes que limpiarte aquí para llegar lo más limpio que se pueda allá. Versículo 13, otra de las cosas que la gente piensa que es el propósito de esta vida. Ahí mismo, Lucas capítulo 12, versículo 13 en adelante habla, Señor. Que tu siervo escuche. Uno de entre la gente le dijo a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Y Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? También dijo, Cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Entonces les contó... Palabra de Dios. Ahí vamos, Padre. Sí. Dice, muchos, el propósito de su vida, ojalá que mi papá se muera para cobrar la herencia. Les anda por vivir la codicia, la avaricia. Ese es el propósito de la vida de muchas personas. El poseer lo que no les ha costado. Pero ese no es el propósito real de la vida. Dice Dios, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve tener todo lo que tú quieras tener si te vas a morir? Te vas a morir y cuando llegues a la presencia de Dios, ¿qué? Otro propósito del mundo es que te llenes de bienes y que hagas y que satisfagas tu alma y las cosas de Dios. ¿Cuándo? Mira el ejemplo que les pone ahí mismo en el versículo 16 adelante, habla, Señor. Que tu siervo escuche. Entonces les contó una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré, amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche vas a morir y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el propósito del mundo, hacer riquezas, dinero, más dinero. Y entre más dinero tienes, quieres más. Y la familia, los hijos, la esposa, la iglesia. ¿Para qué quiero la iglesia si tengo todo? Pero te vas a morir hoy. Y mañana, que estés en la presencia de Dios, no te vaya a pasar lo que le pasó a ese señor en el capítulo 19. El capítulo 16, versículo 19, mira lo que le pasó. Por estar pensando solamente en el propósito de la vida, hacer riquezas, hacer dinero, avaricia, soberbia, vanidad, y descuidar las cosas de Dios, misericordia, prudencia, amor. Mira lo que le pasó a este hombre. Capítulo 16, versículo 19, habla, Señor. Aquí mismo en Lucas. Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. 19 al 21 más o menos. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía rígidamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle
las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Los propósitos de la vida. ¿Es malo ser rico? No. Lo malo es ser avaricioso, codicioso y soberbio, porque él tenía dinero suficiente y enfrente tenía a una persona a la que él hubiera dado parte de su dinero y Dios se le hubiera multiplicado. Dios le hubiera multiplicado. A Dios no le gusta deber, y a lo mejor hubiera disfrutado su vida aquí y hubiera disfrutado su vida allá por la misericordia que tuvo aquí en la tierra. Pero a veces tenemos el propósito de hacer dinero para nosotros, solamente para nosotros, y a veces hasta con nuestros propios hijos. Hasta con nuestros propios hijos nos cuesta gastar, porque primero somos nosotros, primero yo, y si sobra para los hijos, que sobre. Pero no, llegará el tiempo que tendrá que uno rendir cuentas allá, y siempre sencillamente aquí ahí aparece otro personaje como Lázaro, que es el pobre, el humilde, aquella persona que se conforma con lo que tiene, y a veces vienen más cosas malas que cosas buenas, pero en ningún momento de la Biblia dice que se quejó o renegó de Dios. Él seguía ahí, y él seguía, y al final de cuentas, con el solo hecho de no renegar de Dios y permanecer, fue a la presencia de Dios y allá recibió su recompensa. En las llagas, igual que Cristo, todo maltratado, todo golpeado. ¿Qué es lo que representa todo eso? El pecado. Cristo tuvo que morir de esa manera para poder purificar su cuerpo de todo el pecado que nosotros le habíamos dado. Por eso esa persona está ahí, todo con llagas, todo representa a la muerte del pecado. Morir por completo. Para tú morir al pecado, tienes que renunciar a todos los gozos. Por ejemplo, la gula, que te lleva a comer, a satisfacerte, aunque no tengas hambre, pero sigues comiendo. Y la lujuria, que viene siendo parte de la gula. La lujuria, tener sexo y con una y con otra y con otra y con otra y con otra. Es solamente satisfacer tu cuerpo a base de cuerpo de los demás. No te importa, a mí no me importa aquella mujer, a mí lo que me importa es gozarme con ella y después desecharla como basura. Todos los pecados capitales, ojalá que un día hablemos de todos ellos, todos los pecados capitales, nos los muestra Dios. ¿Para qué? Para renunciar a ellos. Y cada vez que vas renunciando a ellos te quedas como Lázaro, carcomido, cansado, pero el pecado no tiene poder contigo. Entonces, propósito de la vida nuevamente, venir a purificar tu cuerpo aquí, o vas a tener que ir a purificar allá. Preferible aquí. ¿Y cómo lo purificamos? Súbete a la barca como se subió Noé. Jesús fundó una iglesia, la única iglesia que había fundado Cristo, la construyó sobre Pedro, la iglesia católica, y le dio poderes, el poder de perdonar pecados, y le dio también el poder de permanecer para siempre, no va a ser destruida. Y también la llenó de su gracia, porque Jesús se muestra en el pan y el vino. Él se entrega, así como el Padre lo entregó, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, así el Hijo ama al mundo, de tal manera que se entrega Él mismo, contigo y conmigo, en la Santa Eucaristía. Y ahí está la misericordia de Dios en la confesión de los pecados con los sacerdotes, porque el que lo escucha a ustedes me escucha a mí. Lucas capítulo 10, 16. Y ahí está la misericordia de Dios en el bautismo,
porque es su Espíritu que da vida, nos da vida. Necesario que yo me vaya para que venga Él, Consolador, el que los va a proteger, cuidar y guiar, Espíritu Santo. Entonces Cristo lo es todo en su Santa Iglesia. Hay una sola barca, una sola iglesia. Propósito de la vida, purificar mi alma aquí, limpiarme de lo más que se pueda del pecado para llegar a la presencia de Dios. Y después de que yo siga haciendo esto, llevar por el camino recto a mis hijos, a mi esposa, en el camino de Dios. Pregunta. No, creo que, pues, no sé, solo un comentario más. Quería comentarles algo el lunes que fuimos a la iglesia bueno, no sé, quiero comentarlo, ¿verdad? Ya que fuimos a la iglesia de San Francisco, ves que te comenté y quería comentarlo con todos. Yo no sé si todos los que fuimos ese día vieron lo que yo vi, pero fue algo muy bonito para mí ver la Eucaristía dorada, como te la había comentado. Uh-huh. Y fue algo que me sorprendió. Dije, ¿estoy viendo bien o qué está pasando con mis ojos? Pero yo vi un resplandor muy bonito a la hora que el Padre alzó la Eucaristía. Estaba totalmente dorada. Y también quiero hacer, bueno, no un anuncio, sino volver a invitar a uno de nuestros compañeros para que no se aleje. Tú sabes de quién estoy hablando, ¿verdad? Pero sé que nos oye y sé que nos escucha. Y solamente quiero decirle que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Claro. Y que no importa por lo que él esté pasando o si está pensando que está sufriendo, que dé gracias a Dios por lo que está viviendo y que regrese con nosotros. Claro. Que nosotros lo estamos esperando y que no se sienta que como que todos lo vamos a señalar o cosas así, sino simplemente que queremos que regrese con nosotros para que siga creciendo, que no se quede ahí, que no se quede porque el enemigo lo esté dejando quedarse donde él quiera que esté, que al contrario, se levante de ahí y que venga con nosotros. Las batallas que Dios nos da son para tener nosotros victorias y seguir adelante. Esta pelea, este mundo es una pelea desde el principio hasta el final. Caín, desde el principio no quiso matar a su hermano, se estuvieron peleando, buenos contra malos. Entonces el diablo va a querer zafar o destruir todo lo que se pueda. Y la única manera de estar fuerte es permanecer juntos. Cuando tú te zafas, Jesús dice el mismo, una oveja sola, Jesús deja las 99 y va a buscar la que está sola, porque la que está sola está fácil para ser cazada por el lobo. Las que están juntas no, se pueden proteger. Entonces, pues sí, qué bueno que Dios puso en tu corazón esas palabras y que revergüen en la mente de la persona y que nosotros no somos nadie para juzgar. No. Yo tengo mis defectos, mis errores. A lo mejor hoy es él el que está batallando, pues mañana voy a ser yo, a lo mejor eres tú o alguien. El detalle es que nosotros no vinimos a juzgar, nosotros vinimos a ¿qué? A cuidarnos unos a otros. Somos un cuerpo, somos una misma alma, un espíritu, y eso es lo que Dios nos encomendó. Amarse unos a otros, no importa qué, no criticarse unos a otros. Qué bueno que Dios te puso esas palabras y a Dios las encomendamos y seguimos adelante. Y entonces el propósito de la vida, ayudar a todos aquellos, porque hay muchos allá afuera que no conocen a Dios. Hay muchos allá, especialmente jóvenes, que se están quitando la vida por desconocer completamente de Dios. Entonces démosle el propósito a nuestra vida, tratar de salvar las almas más que se pueda. Cuando fuimos a San Francisco de Asís, mi trabajo era llevarlos allá. Sí. ¿Y para qué? Pues para aprovechar las indulgencias y los regalos de Dios. Desde el día de mañana, pues tú también vas a tener que hacer el propósito de llevar a tu gente, o sea, poner en práctica lo que Dios nos ha enseñado. El propósito de la vida, purificarnos y ayudar a purificar a los demás, no solamente con nuestra palabra, sino con la palabra de Dios y con nuestros mismos actos y hechos. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre, y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, hijos, amigos, padres, hermanos, amigos y familiares, y nuevamente ayúdenos a hacer la obra juntos. Sigamos adelante, es una lucha, el propósito de nuestra vida. Dar, dijo Dios, den frutos, sean fructíferos, den frutos,
y señoríen sobre todas las cosas, y sobre todas las cosas sobre el pecado. Importante, educar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Jesús vino y nació en una familia, allá por Lucas 2:14. Pero en Lucas 2:40 dice la palabra de Dios que el niño crecía en sabiduría y en tamaño. La Virgen María se acudían al templo a practicar la ley y aparte educaban a sus hijos. Hagamos lo mismo, ese es el propósito. El día de mañana usted tendrá que presentar esos frutos a su Santísimo Padre Dios, a nuestro Padre Dios. Pero qué triste que el día que le pregunte a Dios por sus hijos, ¿qué le va a responder a usted? Seguimos orando y rezando por cada uno de ustedes y pidiéndole a Dios que nos ayude a hacer la obra. Ayúdanos a seguir adelante. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea.